Ola, boas noites, tardes, noites, benvidos e benvidas ao segundo coloquio desta sección oficial do FIGUEU 2025. Hoxe temos con nós a Alejandro e a Casper, directores das dúas primeiras películas da sesión de hoxe. Como sempre, nada, vou a proceder a facerlles algunhas preguntas para introducir un pouco as súas películas e despois pois daremos a oportunidade de poder preguntarlle o que irades ou simplemente compartir calquer opinión. Vou a empezar coa primeira das películas, El Soldado. Alejandro, gustaime que en primeiro lugar nos hablases un pouco del germen, del origen del proyecto y de cómo decidiste hacer una película sobre tu propia familia. Pues, ¿qué tal? Entonces, el origen un poco de la... Digamos, nosotros veníamos haciendo otros dos cortes sobre la memoria. O sea, partíamos de hablar sobre la memoria, ¿no? O sea, tratar el tema de la memoria. En el anterior proyecto conocimos a un personaje, César, que era un retrato sobre él. Sobre, digamos, él que había preservado la memoria de su pueblo inundado porque le habían construido un pantano. Pantano de la Baix, en Cataluña hay un montón de pantanos, aquí me imagino también. Bueno, entonces, este hombre habría intentado rescatar toda la memoria de archivo del espacio del lugar y hicimos un retrato sobre él. Lo único que quedaba en pie era un monasterio, entonces él hizo la puerta tal para que nadie pudiera entrar, y era herrero él, entonces hizo la puerta del monasterio, un monasterio que forma parte del ACA, de la Agencia Catalana de Aguas, por lo tanto se están dejando que se destruya y él es el único que está preservando la memoria de este lugar, ¿no? Entonces, claro, nos conocimos y dijimos, vale, vamos a hacer un retrato de gracias a la ayuda de Creación Joven. Y bueno, un poco hablando con él, lo que él me contaba, esa obsesión por recuperar la memoria de este pueblo donde él se había casado, donde él había vivido y lo habían echado de su pueblo porque lo inundaron, que tenían que construir el pantano, tenía como una obsesión justificada, digamos, con preservar y recuperar un poco la historia de ese pueblo que ya no existía, que de alguna forma dialogaba con la obsesión que tenía mi padre, o ha tenido siempre mi padre, pues es un personaje que a los 18 migra a Barcelona, pues para buscar trabajo, como la historia de muchas personas que tuvieron que emigrar de sus pueblos natales. Y igualmente, después de 40 años, mi padre es una persona que no sabe hablar catalán. No quiere, o sea, es un personaje que vive en su pueblo, ¿no? Entonces yo todos mis veranos siempre hemos ido al pueblo, siempre el pueblo y esta obsesión por el pueblo, ¿no? Entonces yo ahí pensé, ostras, de alguna forma hay una similitud, ¿no? Entonces empecé a trabajar con mi padre allí en este proyecto y con El Soldado fue más, voy a hacer un retrato express solo de un poco recuperar o intentar retratar esta sensación de... Porque mi padre cuando vuelve, después de 40 años, ya no se encuentra en sus propios orígenes, o sea, ya no se reconoce en su propio pueblo natal, ¿no? Porque no es que tampoco el pueblo haya cambiado, es que él ha cambiado después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, esta sensación de llegar a tu lugar, ¿no? Toda tu vida queriendo volver, queriéndote jubilar para poder tener el tiempo de volver, y una vez que te jubilas, que tienes el tiempo, vuelves y ya no, y no sabes qué hacer. Y lo que pasa es que mi padre está 3 días, se aburre y se vuelve, ¿no? Entonces es como, hostia, has conseguido jubilarte, han pasado tanto tiempo y ahora vas y no sabes qué hacer. Ya sus amigos o se han muerto o ya no están, o el pueblo ya no es lo que era, ¿no? Entonces esa sensación que es como de pura tristeza, por un lado, a mí no me sucede, que yo crecí en Barcelona, que no tengo ningún arraigo a la ciudad en realidad. Y ahora, hostia, me gustaría como grabar este pueblo imaginado, ¿no? Que tiene mi padre. Entonces, de ahí surge un poco esta historia. Luego se entremezcla con otras... No, pues se mezcla todo. Sí, se mezclan. Sí, precisamente. Yo siento como que hay dos grandes temas, ¿no? Por un lado, esa España vaciada, esas casas vacías, muchas veces en venta, lo traumático de todo eso. Pero también, de una manera casi más universal, el tema de cómo nos enfrentamos a nuestros recuerdos, a nuestro pasado. Mismo en la película se dice que uno lo vive como con dolor y la otra con más alegría, esos recuerdos. No sé cuál de ambos grandes temas, digamos, era el pilar central de tu propuesta. No, digamos que un poco era eso, partir de, rescatar un poco la memoria familiar, ¿no? Hablar sobre casa de la abuela. Digamos que la propuesta
en mi familia, la casa de la abuela, a partir de que muere, ¿no? El 14 de agosto, el día que inicia la feria, aparte fue como muy simbólico que murió el día en que empezaba la feria del pueblo, ¿no? A raíz de allí se desmembró la familia, ¿no? Como sucede quizás en muchas... Se muere la abuela, se muere el último elemento en el cual tú vas allí y ya no tienes por qué ir al pueblo, ¿no? Entonces un poco el pilar realmente es que yo quería volver al pueblo, porque yo también dejé de ir al pueblo, ¿no? Entonces, a raíz del nacimiento de mi hija era, hostia, yo no quiero que muera, o sea, al final yo paso mucha infancia allí y para que siga preservando, o sea, mi hija no va a poder vivir el pueblo como yo lo viví, claramente, porque ya no es, porque ya no vamos, pero sí que era, realmente las historias morirán cuando dejen de contarse, ¿no? Los recuerdos morirán cuando dejen de contarse, ¿no? Entonces también era una excusa para volver al pueblo, para filmarlo, para generar un material de archivo o a priori de archivo. Y ahí también hay un juego con el Super 8, ¿no? Donde supuestamente el Super 8 es material de archivo, ¿no? Entonces era como vamos a mezclarlo con la imagen actual, ¿no? Y, perdón, me voy, perdón. ¿Cómo te planteaste esa mezcla de materiales? Porque por un lado está el digital y por otro lado está el Super 8, pero Super 8, dentro del Super 8 hay varias calidades. Claro. De hecho, hay unas que se ven como más antiguas y otras más modernas. Entonces yo en un primer momento interpreto que las más modernas son ficcionadas. Exacto. Pero después tengo dudas porque veo que tu padre tiene una cámara Super 8. Claro. Entonces, ¿cómo te planteaste todo ese juego Claro. de formatos? Al final de los créditos pone, ¿no? Gracias a todos los lugares donde todo sucede, donde... Gracias... Uy, ¿cómo era la frase? ¿Carlota? Gracias a todos esos lugares donde cuando vuelves todo sucede... sí, cuando lo recuerdo... Eso es, ¿vale? Exacto. Eso es frase de Carlota la montadora, que un poco lo que quiere relatar, o sea, a priori la idea era la memoria, ¿no? Luego haces la peli y ves que ruedas, montas y luego es otra cosa, ¿no? Entonces después de todo el proceso... Después de todo el proceso vimos que un poco lo interesante era eso. Tú cuando vas a los lugares, incluso cuando yo volví al pueblo, ya no tú ves las calles y tú tienes una vida, tú tienes un imaginario ahí, pero podría no corresponderse con la realidad, ¿no? Y tiene que ver con el pueblo imaginado que mi padre tiene cuando va a su pueblo, ¿no? Esa expectativa, pero que luego no se corresponde, puesto que ya no es así, es la expectativa de hace 20 años. Entonces el juego del Super 8 quiere mezclar mis recuerdos, porque el Super 8, el niño que está con los autos de choque, con la niña, ¿no? Al final es en base a mis recuerdos mezclados con los de mi padre. A partir de un Super 8 que existe, que es el de mi familia antiguo, pero obviamente tiene lagunas, ¿no? Como toda historia, como todos archivos familiares, ¿no? O bueno, o hay un cineasta en la familia donde se ha grabado todos los, ¿no? Como My Mexican Western, ¿no? La película que dices, hostia, que es una película de archivo que realmente tiene una narrativa brutal a nivel de imagen. Aquí no había lagunas, entonces nos planteamos llenar esas lagunas familiares y justamente hacer este juego con el Super 8 de poco a poco ir mezclando estos recuerdos, o sea, ir mezclando estas capas, porque al final ya no sabes qué es real, o sea, qué es lo que has vivido realmente o lo que te has imaginado, ¿no? en esos lugares. Y tenía que ver con eso, un poco con intentar dar esa capa más de sí, es un relato, es un retrato, digamos, literal de un lugar, pero también es un imaginario que tú quieres poner sobre un pueblo que es simplemente un pueblo, pero que tiene toda una vida, ¿no? Y que eso es lo que lo hace especial, ¿no? Bueno, no sé si me he explicado, ¿eh? Sí, en cuanto a ese, digamos, a ese contraste, me parece también que muy interesante, en cuanto también a la edición, que no solo lo haces con la imagen, que es más evidente, sino que también lo estás haciendo todo el rato con el sonido. Entonces me gustaría saber también cómo te planteaste o cómo os planteasteis el tratamiento del sonido para generar todo eso. Digamos que sí, o sea, el sonido nos funciona para ir y venir, ¿no? De esta imagen más literal como el presente, digamos, o lo más imaginario. El tratamiento, o sea, sí que hubo un trabajo muy chulo con Lara, que es la sonidista que está aquí, que al final fue muy cómplice porque rodar la peli no queríamos que fuera, o sea, es un cortometraje documental, es decir, pero hay puesta en escena, ¿no? Pero no queríamos que se viera esa puesta de escena de cara a mi padre, de cara a mi tía, porque al final no son actores, ¿no? Entonces sí que con Lara, a nivel de sonido y a nivel de todo, intentamos como que se fuera como, bueno,
que nosotros proponíamos escenas para rodar y ellos hablaban sin que supiéramos, sin que supieran que estábamos rodando, ¿no? Entonces ahí fue como chulo ese juego. A nivel de sonido, en general, la película, el audio de alguna forma quiere eso, ambientar esos recuerdos. Muchas veces cuando se ve la moto, ¿no? Y no se escucha el sonido. O sea, no hemos querido poner sonidos o ficcionar sonidos del Super 8. O sea, siempre se han mantenido los sonidos del, del actual, o sea, del presente, de la imagen digital, ¿no? Que es lo que quiere pretender el presente. Eh, Eso nos generaba este extrañamiento que luego te vas dando cuenta de que, pues eso, de que se va mezclando, ¿no? ¿Y el trabajo con tu padre? Cuéntanos un poco cómo fue, cómo vivió él ponerse en primera persona delante de la cámara, y llama especialmente la atención esa profundidad y expresión que tiene su mirada. La verdad que... Sí, pobre, lo traté muy mal porque al final la confianza da asco. Y luego revisando los minutos dices, hostia, ¿cómo le hablaba ahí? Pero no, él estaba como... O sea, él estaba a priori muy orgulloso de poder grabar una historia en su pueblo, ¿no? Y al final explicándole lo que se quería hacer, era, bueno, vale, vamos a hacerlo, pero bueno, fue un poco... O sea, él bueno, como pudo, pobre, pero yo creo que digamos, sí, su mirada, ¿no? Es como lo que sostiene un poco también la historia, ¿no? Porque se pone ahí con todas sus arrugas, con lo que puede llegar, o al menos yo lo veo y evoca, ¿no? Pero hay mucha expresividad en su mirada. Sí. Bueno, ya por último, ¿por qué el soldado como título y el ser humano ya no es como la caza, ya que no muere donde nace? No, digamos que el soldado, había toda una historia en las minas del soldado. El soldado son las minas del soldado, son es el nombre de unas minas que hay allí, en Villanueva del Duque, el pueblo de Córdoba, donde mi padre y mi abuelo trabajaron. Entonces inicialmente había una pequeñísima trama donde iban por las minas y quisimos darle ese nombre porque hoy esas minas son, bueno, son ruinas, ¿no? Entonces un poco esto iba a tratar de estas ruinas, digamos, metafóricamente, ¿no? No sucede nada en el soldado, pero sí que hay ver las casas derruidas nos hablaba un poco pues de lo que de lo que quería hablar esta historia, ¿no? El que te tienes que imaginar más allá de lo que ves para poder entender o sí, para ver dónde, bueno. Al final eso se cayó en montaje, no está, pero quisimos mantenerlo porque de alguna manera quiere evocar eso, ¿no? O sea, las minas del soldado fue un momento de prosperidad de la zona donde murieron, y un poco este cortometraje, El Soldado, también trata de eso, ¿no? De un pueblo que vive en la cabeza de mi padre, que ya no existe, pero que es lo que le permite ir y como mínimo seguir manteniendo el contacto, ¿no? Que eso ya es algo bueno para que yo quiera hacer una película y de esta forma mi hija pues sepa de ese pueblo, que para mí eso ya es como un valor positivo. Vale, gracias, Alejandro. Pasamos ahora coa segunda das películas. Unha película totalmente diferente, radicalmente casi diferente. Casper, na túa película, a posta en escena é como moi complexa, todo está calculado milimétricamente, tanto nos movimentos de cámara como en todos o momento dos personaxes, todos os extras. Entendo que todo iso requiriu unha planificación moi grande. Entón, quería que me falas un pouco de como foi ese proceso de planificación, especialmente con todo o traballo de cámara. Entiendo. Well, first I did a very detailed storyboard of the film, and I'm trying to remember. Well, this film has been in my head it was in my head for a very long time before I got the chance to do it. So I was very well prepared. And I wanted to avoid I don't know how it is in Spain, but in France, most films on this kind of topic, social films and so on, they almost have their own style now. So it's a lot of camera on the shoulder, shaky cam. It's not much about
it's not very visual. It's more following the actors and following the action. So I wanted to approach things in a different way, and because I like films of Antonioni, for instance, which is very thought through as well. So, sorry, yeah. En primeiro lugar, bueno, elaborei un storyboard moi detallado, moi minucioso. Vou tratar de recordar como foi o proceso. Bueno, esta película eu pensei nesta película, tiña na miña cabeza dende había moitísimo tempo, e era algo que quería facer ata que chegou o momento e se presentou a oportunidade de facelo realidade. A proposta pois foi moi detallada, e o que eu realmente quería facer, o que quería evitar, porque non sei como é aquí en España, pero en Francia o tema social, por dicirlo así, deste tipo de películas teñen un estilo moi propio, moi particular, con cámaras que se moven, que se abanean, e non son realmente películas moi visuais, sino que se centran sobre todo en seguir os actores e as actrices e a acción que está acontecendo. Entón, eu o que quería buscar era un enfoque totalmente diferente, facelo dunha maneira diferente, seguindo quizáis un pouco o estilo de Antonioni, que é un director que me gusta moito. And one important thing too was that we, when we found the set where we shot the film, which was it wasn't another employment office, but it was another kind of office building. So we actually got to, we went there when it was empty, when there was no, the sets hadn't been built, and we made a kind of a sketch with a camcorder, with a small camera. So we knew exactly where to put the camera in every shot once we had the sets and the extras and so on. So that was a very important thing, and you don't always get to do that. So we were lucky. Ben, unha cuestión moi importante é que unha vez que atopamos o set onde decidimos que íamos gravar a película, antes de gravar a película en sí, a curta en sí, bueno, debo dicir que se trata dunha oficina que non é unha oficina de emprego, de desemprego, sino que é un lugar, é unha oficina, pero cun obxectivo similar, pero non é unha oficina de desemprego como tal. Entón, tivemos a vantaxe de que o lugar estaba baleiro, entón non existía un set como tal, sino que fomoslo creando nós, e o que fixemos primeiro foi crear unha especie de sketch, un deseño, cunha cámara sinxela, simple de grabación. Sabíamos, deste xeito, pudemos saber onde queríamos gravar cada unha das tomas, cada unha das escenas, e mesmo antes incluso de establecer o set completo e de ter todos os extras. Por iso, bueno, esta é unha cuestión que foi moi importante, porque non sempre tes a oportunidade de facer unha grabación desta maneira. Así que, nese sentido, fomos moi afortunados, tivemos moita sorte. And just one last thing about the sets, we were lucky there as well, because we had 4 sets proposed to us, and 2 of them were horrible. One was not bad, but it was in a really bad shape, so it would be very expensive to make it look right. And the last one we got to see was the one where we did the film. So I think every film, especially when you don't have a lot of money, if the film is good, there is always a bit of luck. Bueno, unha última cousa que quero dicir é que a verdade é que tivemos moitísima sorte cos sets, porque propuxeronnos 4 localizacións diferentes para facela curta. Dous dos sets eran realmente horrorosos. Un deles non estaba mal de todo, pero estaba en moi malas condicións, polo cal resultaría demasiado caro poñelo en condicións para poder facer a rodaxe. E finalmente o último set que vimos foi efectivamente onde gravamos a película. E debo decir que cando non dispós de moita financiación, non tes moito financiamento nin moitos cartos para facer unha película que resulte boa, pois o factor da sorte xoga un papel importante.
La imagen está muy trabajada, el sonido creo que tiene mucha importancia, tanto porque le otorga mucho ritmo a la película y sobre todo creo que es uno de los principales elementos para generar suspense. Entonces, por un lado quería preguntarte cómo te planteaste el tratamiento de sonido y por último también que me hablases del cambio que hay en la melodía en la última escena. Yes, yes, that's right. Well, the film is a kind of a thriller, right? Which wasn't my objective at the beginning, but my producer said, basically, we like the idea, but we don't like the script. So write a new script and put some suspense in it. So I actually hadn't done that before. It was never my... I like suspense and thrillers, but it wasn't really what I wanted to do, so it wasn't planned. I just thought, okay, I'll give it a try. And it's not that difficult, really. I think, because the story in itself, it was a bit of a thriller in real life, since the film is based on a true story. So it was, sometimes real life is a bit of thriller too. Bueno, debo decir que realmente a película é un thriller como tal, aínda que ese non era o obxectivo inicial. A cuestión foi que a produtora gustoulle a idea cando lla presentei, pero díxome que non lle gustaba o guión. Entón, pediume que presentase un guión novo e que introducise nel o aspecto do suspense, do misterio. Nunca fixera algo así antes na vida, nunca, aínda que, bueno, en realidade sí que me gustan os thrillers e o suspense, as películas de suspense, pero non era algo que estaba planeado. En todo caso, decidín probalo, intentalo, a ver como saía, e a verdade é que non é tampouco tan difícil. A historia en sí xa tiña un elemento de thriller, de suspense, incluído porque está basado nun feito real e a vida, na maioría das ocasións, realmente tamén ten moito suspense. And maybe I should explain, because I said that the story was like a thriller, but I wanted to make the film from the point of view of the woman, the unemployed woman. So once I changed the point of view, and once it became about the people working at the office, that's what created this suspense. Gustaríame explicar unha cousa máis e que en realidade, bueno, a idea de que era un thriller xa estaba ali dentro da curta, aínda que en realidade o que quería facer era gravar a curta desde o punto de vista da muller, da muller que está, desa persoa que está desempregada. Así que cambiei o punto de vista e o enfoquei e se centrou nas persoas que estaban traballando ali, foi cando xa realmente apareceu ese máis explícitamente o tema do suspense, do thriller. And about the music, it's all original music, and at the beginning I didn't want any music in the film, but my producers sort of this is my first film, so I wasn't in a position to say no. But I said, okay, in that case, I want just drums and stuff like that. So there is nothing electronic in the film. I work with a musician who he builds his own instruments. He's like a bit of a wizard. So, but I wanted something that was minimalistic. The only thing that is kind of, there is a melody is at the end of the film, but that's very minimalistic as well. Moi ben, pois, bueno, con respecto á música, debo dicir que a música é totalmente original na súa totalidade. Nun principio, eu non quería incluir ningún tipo de música, pero a miña produtora insistiu. Trátase, bueno, esta é a miña primeira película, polo tanto non estaba nunha posición de negarme e decir que non. Realmente pensei, bueno, pues igual lle podemos meter algo de tambores ou algo así, pero nada de música electrónica. Finalmente o que fixen foi traballar cun músico que crea os seus propios instrumentos e que é unha especie de mago dos instrumentos, da creación manual de instrumentos.
En todo caso, a música é realmente minimalista e a melodía cambia ao final da película, pero tamén ten o propósito era que fose o máis minimalista posible. Pero, ¿por qué cambia? ¿Por qué se produce ese cambio al final? Why I did? Why does it change at the end? I don't know. Non sei no por sé. qué. No. The way we made the music was that the composer gave me he had recorded a piece which was I think 20 minutes long or something for French radio. So he gave me that, and I chose parts that I liked, and I told them basically do the same thing but better, and that melody was there and just seemed right to me. I immediately. I remember I was at home, I was smoking at my window, and I listened to this, and I thought, this is the end of the film. So, I don't know why, really. But there is an interesting thing that I found out once we started doing the music, which is kind of funny. Sorry. Okay. Yeah. Vale. A maneira, o motivo polo que se fixo ese cambio na música, pois realmente non sei por qué. O compositor gravou como un total de 20 minutos aproximadamente dunha melodía que estaba destinada para a radio francesa. O que fixen foi escoller seccións, partes deses 20 minutos, e dixenlle pois, que fixese exactamente o mesmo, pero que o mellorase con eses fragmentos. Entón, eu sabía que a música estaba ali, a melodía estaba ali. Recordo exactamente o momento, cando identifiquei as partes que tiñan que aparecer na curta, porque me encontraba na casa, estaba fumando, mirando pola ventá e recordo exactamente ese momento. Pero o motivo por que cambiou e por que escollín eses, pois realmente non sabría dicir o motivo. Simplemente pois que, bueno, era sí que era unha parte interesante para incluir no final. And the funny part was that I don't know if you remember, but in the beginning of the film, at the beginning, the young employee, the young woman, she says that the unemployed are like cattle, and the last melody is played on, I don't know what it's called in English even, you know, the bells that cows. Cowbells. Cowbells. Yeah. But I found that out later, and I thought, how appropriate. Bueno, non sei se recordades que ao principio da curta a moza que está empregada, que está ali falando, refírese ás persoas que van á oficina de emprego e chamalles gando. E se vos fixades, ao final, na parte final, na melodía do final, aparece un instrumento que eu descubrín moito despois o que era, e efectivamente eran cencerros de vacas. Entón, pois, pareceume realmente, cando descubrín, resultoume moi apropiado. I would like to say that it was a conscious choice, but it wasn't. Gustaríame decir que foi unha decisión consciente, pero non o foi. Y ya por último, si bien los trabajadores de la oficina de empleo son la cara responsable de la situación, la película no parece como culparlos, y sin embargo los malos de la película parecen pues, los guardias de seguridad y los policías que siempre están como fuera del plano o ocultos en sus despachos, después se irrumpen con violencia en torno a la chica. ¿Cuál es su papel, su rol dentro del discurso de la película? What was the last? What's the role of the guards, the security guards within the film? Because sometimes they break into the scene violently even. Okay, the policeman, okay. Policemen and security guards. Yeah, but the security guard, he doesn't do anything really, he's not. O guardia de seguridade realmente non fai nada, non ten unha participación activa. Because that's Claro, not pero parece that's como not que his job. yo tengo la sensación de que están siempre como ocultos o fuera del plano, me generan desconfianza todo el rato. No sé si es algo intencionado o es
fruto de la casualidad. They're always like kind of hiding or out of sight within the shot. So he would like to know whether this is intentional or it just happened like that. The policeman? The policeman the guards? and the guards as well. Por ejemplo, en una Oh. escena, el guardia de seguridad parece que cuando la chica se acerca a su despacho, como que en medio cierra la puerta, parece que algo oculta allí dentro. Ahí bueno, no sé si a los demás os pasó, pero sí. When the main character goes to the security guard's office, he kind of slides the door open, kind of halfway, kind of hiding. So there's this atmosphere. Well, of, it's a mix of intention and just necessity. That particular thing with the door, which is just half open, is because the rest of the set was we just had half a. But it's often like that, you know. Sometimes the best things in the films are, I think they say in English, necessity is the mother of invention or something like yes, that. that's right. Yeah. Bueno, realmente non foi intencional, foi máis ben unha cuestión de pura necesidade. O feito de que a porta estivese medio aberta era para ocultar a outra metade do set que estaba detrás da porta. Entón, bueno, ás veces, en ocasións, as mellores cousas pasan así, precisamente, por pura casualidade. En inglés hai unha expresión que di que a necesidade é a mellor conselleira, no sentido de que, bueno, hai que facelo así porque non queda outra opción. But there was also an intention in that. I didn't want to dwell too much on close-ups and stuff like that, and I like shooting people from behind. Actually, I wanted more of that, but the actress who plays the main part she's kind of famous in France, so my producer said, no, you have to show her face more. Okay. Bueno, a miña intención non era centrarme precisamente neste tipo de grabacións semiocultas ou así en pasada. Eu quería facer tomas non quería facer realmente perdón, repito, a miña intención non era facer tomas cercanas de primeiros planos. O que me gustaba máis realmente era facer grabacións desde as costas, por detrás. Quería incluir moitas máis escenas así. Sin embargo, a miña produtora díxome que non, porque a actriz principal realmente é unha persoa famosa, unha actriz famosa en Francia, co cal tiven que facer tomas moitas máis de primeiros planos. And lastly, I would say that I think I like when the camera is a bit, when it's not like in your face like this, because I think it's interesting where the camera is almost like a witness who is a bit like in real life. When you see something happening, you sort of see what's going on, but you don't see everything. You just see bits of it, and maybe someone stands in your way, and I like that kind of distance, because I think that also reflects on the kind of inhuman and cold ways of the bureaucracy, who always see people at a distance. Por último, quero decir que a min gustanme as tomas da cámara, as grabacións, cando non están aí pegadas directamente na túa cara, sino que existe unha distancia, non? Hai unha certa distancia e a cámara actúa como unha testemuña da vida real. De maneira, isto sucede tamén na vida real, cando sucede algo, entón podes ver todo o que está alrededor do que está sucedendo, as pezas, os elementos que compoñen todo o que está a acontecer. A cámara, non quería que a cámara fose algo que estivese entre medias, sino que me gusta manter esa distancia, porque esa distancia tamén reflicte ese aspecto humano, a maneira en que... Inhumano. Inhuman. Inhumano. Importante.
reflexa ese aspecto inhumano cando está demasiado cerca e tamén, bueno, a grabación foi intencionalmente así para demostrar a frialdade da burocracia, a maneira en que a burocracia se comporta con tanta crueldade coas persoas. Ok, pois vamos a dar paso ás preguntas do público, o sea, se alguén se anima. Temos un par de preguntas por aí atrás. Eu quería saber como remata realmente a historia. El dixo que é unha historia real e sabemos que collen a muller, acaban devolvéndolle, que pasa? É dicir, condonan a deuda, que pasa? She would like to know what the end of the story is, because we know it's a real story, it's a true story, and the woman, the unemployed lady, gets caught. So she would like to know what happened to her. What was the real end? In the real story, it was a man, it wasn't a woman, and he died. So it was a very sad story. A historia real tratábase de un home, non dunha muller, e finalmente faleceu, morreu. É unha historia realmente moi tráxica. But I didn't want to show that in the film because I think the subject is not really the death of someone, but it's what makes people do those things. Pero non queríamos usar isto na película porque realmente a temática non era amosar a morte ou o falecemento de alguén, senón o motivo polo que se chega a ese extremo. Sí. Question is for Casper, and then for both of you. Is the film better than you planned? Because it became a thriller, you added music, you had to film people in a different way. Did the film get better, in your opinion? Bueno, a pregunta é para Casper, pero tamén para os dous, e gustaríame saber se consideras que a túa película mellorou a medida que a fuches facendo. Existe o elemento do thriller, existe o elemento da música, e gustaríame saber se mellorou o resultado final. It's difficult. The film is better than I thought it would be, but not because there's suspense and music, just because everything went very well. We had no problems during the shoot. Because a lot of stuff can happen, we had no problems. I think the film works well. I think I achieved what I wanted to do, which was to make a social thriller, but I don't know. It's difficult. I think I did a good job, but it's not necessarily because now when I speak with producers, everybody wants a thriller. So I will submit a script, and they say, "Yeah, this is great, but this is not a thriller." So I guess yes and no. I think I did a good job, but it's not necessarily something I want to keep doing all my life. Bueno, é unha pregunta que é moi difícil de responder. Creo que a película curta resultou moitísimo mellor do que eu esperaba, da miña expectativa. Non se debe especialmente, particularmente, ao suspense ou á música, porque, bueno, realmente cando estás grabando unha película poden suceder un montón de cousas. E a verdade é que tivemos moitísima sorte porque non tivemos ningún problema. A curta funciona moi ben, na miña opinión. Conseguín lograr o meu obxectivo, o que buscaba con ela. O que quería facer era un thriller social, de aspecto social. Non sabería dicir por qué ou que dificultades, como conseguín lograr isto. Simplemente, bueno, creo que fixen un bo traballo e agora o sorprendente é que cando falo cos produtores todo o mundo quere un thriller. Cada vez que presento un guión dinme, sí, está moi ben, é fantástico, pero non é un thriller. Entón, pois, bueno, a miña resposta é sí e non. Creo que sí, que, bueno, que saiu moi ben, que quedou moi ben, pero, bueno, non era necesariamente ese o punto de partida.
Si hai dúas preguntas máis por aí e despois pechamos o coloquio. Hola, buenas noches. Quería preguntarlle a Casper que importancia lle dá ás caixas de cartón, porque a primeira toma foron as caixas de cartón na carretilla arquivadas con orden alfabético e logo polos pasillos, polos corredores, pois estaban cheos de caixas de cartón. Non sei se tiña algunha intención determinada. Yeah, I would like to know what is the relevance of the boxes, because in the very first shot in the film is the boxes that are being piled up. They're all archived and classified A, B, C in alphabetical order, and then within the corridors along the way, there are lots of boxes as well. It's full of boxes everywhere. So he would like to know what was your intention, what was the relevance of the boxes? Okay. That can be, I think it's easy to miss that one. Actually, in the first scene between the boss and the young woman, she says that they are receiving the dossiers of another employment office. So the boxes are the archives of another employment office that has closed. And that was actually the idea of my co-writer. That wasn't my idea. Vale, bueno, é unha cuestión que é moi fácil de perderse dentro da curta. Na primeira escena, cando a xerente está falando coa empregada máis nova, dille que están recibindo os informes, os documentos doutra oficina de desemprego que vai pechar e están recibindo os arquivos desa oficina. E por eso, bueno, a idea estaban todas acumuladas por ali. A idea desas caixas realmente foi da escritora que escribiu o guión conmigo, xuntamente conmigo. And I like the metaphor where people are literally put into boxes stacked on another. E gustábame moito a idea esa metáfora que consiste en que, bueno, as persoas están metidas dentro das caixas e as caixas van amontoadas unha enriba da outra. Vale, damos paso por aí a última pregunta. Hola, gracias y felicidades a los dos por las pelis, me gustaron mucho. Una pregunta rápida para cada uno. Para Alex, aunque ya lo avanzaste un poco, preguntarte cuánto hay de guión, cuánto hay de improvisación y también cómo es la dirección de actores en ese sentido. No sé si siempre trabajas con actores no profesionales o no. Y para Casper, yo veo una división de roles más que entre buenos y malos o malos y menos malos. Veo una división entre los hombres y las mujeres de tu película. Las mujeres me parece que son más empáticas con la situación, con la chica, ¿no?, que se intenta suicidar. No sé si esto es algo también consciente y buscado o es algo que se produjo por intuición. Gracias. Cuanto de guión, en realidad de guión dialogado no hay nada, hay solo propuestas de acciones, ¿no? Vamos a grabar esto, vais a hablar sobre esto y era un poco a ver qué pasa. Sí que es verdad que eran temas como que llevaban muy dentro los personajes, o sea que inevitablemente iba a salir. Sí que es verdad que con el personaje de la primera conversación, ¿no?, que es en realidad es el técnico de cultura del ayuntamiento del pueblo, pero él conocía a la abuela. O sea, él tenía entonces un poco hablando con él cuando fui allí a presentar la idea y de que si colaboraban, al final acabamos hablando de mi abuela, de tal, y dije, oye, ¿quieres participar como actor? Y dijo, bueno, vale. Entonces, bueno, fue un poco, mira, aquí la idea sería, eres el perito y tienes que tasar la casa, ¿no? Yo les dejaba allí en el abismo. Entonces, un poco a partir de hacer lo que ellos proponían, sí que íbamos como un poco modelando, ¿no? También para tener varias versiones, pero partían siempre sabían lo que tenían que decir y tenían toda la profundidad de lo que ya ellos habían vivido. Y con mi tía, o sea, la persona con la cual mi padre habla al final es mi tía, y yo no sabía que iba a participar hasta esa misma mañana, porque claro, es un tema tabú en la familia, el tema de la venta de la casa,
y ella no quería participar. Y un poco se iba al traste si no venía, ¿no? Y de hecho iban a participar los 4 hermanos, son 4 hermanos, participaron 2 nada más. Entonces, bueno, que iba a ser una conversación a 4, o sea, fue un delirio realmente, fueron 4 días de rodaje y fue una locura. Pero también fue bonito eso, el no saber hacia dónde vas. Y luego la propuesta, digamos, de guión nuestra, que era más una guía para un poco saber por dónde tirar, acabó en montaje transformándose, ¿no? Que entonces sí, un poco tirábamos un poco la piedra, pero luego los acontecimientos nos iban dando el orden real de las cosas, ¿no? Y luego el montaje era saber identificarlo. Realmente la película de montaje no era la película de guión, ni mucho menos. I know what I wanted to say. What it was. There are a lot of women in the film because in France, in those kinds of places, most of the people working there are women for some reason. I used to be unemployed, so I know that from personal experience. And I think what was interesting was to show this kind of new position of women in society. So women were traditionally the caretakers of the children and so on, and I think show more empathy in general than men. So I think it's interesting to put women in a position of this bureaucratic, cold, uncaring spot and how they deal with it. Realmente son moitas as mulleres as que aparecen neste tipo de contexto, porque non sei aquí en España, pero en Francia realmente a maioría das persoas que traballan neste tipo de contextos son mulleres. E, bueno, eu sei no porque adoitaba ser unha persoa desempregada, entón sei no por experiencia propia. O que me interesaba era amosar tamén a posición, a nova posición, o novo cargo que desempeñan este tipo de mulleres, as mulleres na nosa sociedade, que tradicionalmente adoitaban a adoptar rol o papel de coidadoras. Por iso, bueno, adoitan amosar máis empatía, máis atención, en xeral máis que os homes. Sen embargo, estaban aquí na película, están situadas nun contexto que é totalmente burocrático, que é moitísimo máis frío e moitísimo menos empático. Vale, pois graciñas a todos e a todas por vir, graciñas Alejandro, Casper, Silvia. Vos convido a continuar asindo os coloquios durante toda a semana. Boas noites.